Comenzamos ya a grabar. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? ¿Quieren dejarme ahí algún mensaje en el chat? Bueno, como ya es costumbre en este año, nos encontramos en este último webinar del ciclo TIC a nivel de startups. Eh, hemos recorrido por ya ocho webinars que hemos tenido durante el año con diferentes startups, emprendedores, gente que está dentro del mundo de la construcción tratando de hacer las cosas diferentes. Nos hemos encontrado con plataformas, encontrado con empresas que hacen cosas a nivel de colaboración. Bueno, hoy nos toca hablar de algo no menor en este contexto también de replanteo que nos ha puesto la cuarentena y la pandemia en la que nos encontramos un poco a prueba, que es el pensar las cosas de una manera diferente, y por eso quería invitar a Zenón y a Pablo, que son de Roxa y de EasyBrick, dos startups que formaron parte de la convocatoria de emprendedores el año pasado de la Cámara. Y ambos tienen un punto en común: se dedican a desarrollar productos para la construcción que tienen que ver con la sustentabilidad. Así que, bueno, en principio le voy a dar la palabra a Pablo Prieto, ingeniero Pablo Prieto, que representa a Roxa, que se dedica a todo lo que es los paneles fotovoltaicos y a la generación de energía a través de métodos sustentables. Y luego a Zenón Santiago, que se dedican a hacer todo lo que son ladrillos de plástico reciclado. Así que, Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Zenón. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Pablo, ¿querés contarnos un poquito en profundidad de qué se trata Roxa y qué es lo que hacen? Sí, con mucho gusto. Bueno, primero quería agradecerles la participación una vez más. Así que bueno, Roxa Energías Renovables es una empresa argentina que se dedica básicamente a la generación de energía eléctrica a partir de la captación de la radiación solar. Como todos sabemos, bueno, el sol nos provee energía que se puede convertir en energía eléctrica, primero capturada a través de los paneles solares, que hay de diversa tipología y variedad, y esa energía eléctrica, que es una energía en corriente continua, nosotros luego la transformamos en energía de 220 volts, 50 ciclos para los casos monofásicos, o para redes trifásicas en redes de 3 por 380 volts, también de 50 ciclos. Eso se realiza a través de equipamiento electrónico de tecnología que nosotros llamamos siglo XXI, y nuestra diferencia sustancial o nuestro eje de desarrollo es que todos nuestros equipos trabajan con la técnica de la acumulación de energía. Esto lo explico sintéticamente, de una manera muy sencilla. El sol es una fuente de energía variable, alternativa. Claramente no la disponemos con la misma intensidad porque depende de la climatología, depende de las nubes, depende de la época del año, depende si hay neblina o si tenemos una radiación intensa. Entonces, lo más importante de todo esto es la energía que no utilizamos, poder almacenarla. Esto es básicamente es como si fuese el símil de un tanque de combustible. Entonces, la energía solar que no la podamos consumir, el sistema la deriva automáticamente a un desarrollado sistema de almacenamiento que se hace a través de batería de litio y hierro fosfato. Una de las características de nuestro producto es que esté todo integrado dentro de un mismo equipamiento y diseñado bajo un único concepto que sea fácil de usar, fácil de instalar y lo que nosotros llamamos amigable con el usuario. Porque entendemos que un equipamiento de alta tecnología
debe ser utilizado por cualquier persona, tenga o no tenga conocimientos específicos en la materia. Es decir, cuanto más sencillo hagamos las cosas, creo que va a ser más fácil de usarlas. Entonces, bajo esa premisa de concepto, es que nuestro producto, que nosotros llamamos el acumulador verde o el Green Storage, está diseñado. Así que, bueno, tenemos mucha variedad, nuestros equipos se conectan a las redes, pueden funcionar conectados a red, pueden funcionar en modo aislado, aquellos lugares donde es necesario contar con energía eléctrica, pero las redes públicas no llegan por las distancias o por la tipología de la red, y el hecho de contar con almacenamiento es un factor muy importante porque también nos permite hacer frente a las situaciones de corte de suministro de energía. Es decir, automáticamente cuando el equipo detecta que no hay energía de red, se conecta automáticamente permitiendo abastecer a los consumos más esenciales, aún en situaciones más adversas. Bien. Bien, Pablo, buenísimo. Ya me van surgiendo un montón de consultas para hacerte, pero me las voy a guardar para darle palabra a Zenón y que nos cuente un poquito cómo es el proceso de EasyBrick. Bueno, muchas gracias, Julián. Gracias a los que nos están escuchando. Bueno, nosotros lo que somos, nos definimos como un sistema constructivo de triple impacto. El sistema está pensado a partir de un ladrillo de plástico reciclado. Por eso cuando hablo de triple impacto me refiero que tenemos impacto ambiental, porque digamos, usamos 100% materia prima reciclada. Hablamos de impacto social, porque el sistema está pensado y desarrollado, como bien dijo Pablo, amigable para el usuario, o sea, está pensado para la autoconstrucción. Y tiene impacto económico porque, obviamente, para que sea viable y para que pueda subsistir en el tiempo, tiene que ser competitivo, y bueno, el sistema genera eficiencias en obra, que generan lo que nosotros decimos economía de obra, y que es hasta un 30% más económico para esos sistemas tradicionales. Para que puedan graficarse cómo es el sistema, son Legos o Rastis para adultos, digamos. Es un ladrillo tamaño adulto. Los ladrillos se van encastrando uno a uno, no lleva aditivos, no lleva adhesivos, funciona por un sistema de dientes, digamos, de encastre. La fila de arriba traba la fila de abajo, igual que los Rastis o los Legos que todos conocemos. El sistema funciona tanto para construcción húmeda como para construcción en seco. Tratamos de que sea un sistema, digamos, versátil, que se adapte, gracias Julián, que se adapte a cualquier tipo de obra, digamos, que podamos vincularlo con obras preexistentes o obras nuevas. Y bueno, hace 3 años que estamos en el mercado, ya tenemos construidos casi 15.000 metros cuadrados de muro, digamos, y hemos logrado recuperar 300 toneladas de plástico. Zenón, ese plástico que ustedes reciclan, ¿de dónde lo obtienen? O sea, ¿cómo es el proceso, digamos, de captación del material? Bueno, para cualquier plástico reciclado hay dos grandes, digamos, fuentes de origen. Uno se llama lo que es el plástico postindustrial, que es todo el scrap que se genera en las grandes industrias de envases, de productos como los tuppers, productos autopartistas. Y el otro gran origen es lo que se llama postconsumo, ¿sí? Ya sea separación de residuos en origen, en los hogares, o bueno, en los distintos, como puede ser el SEAMSE, digamos, donde muchas cooperativas funcionan separando esos residuos, y eso pasa después, entra en el proceso de recuperado, tiene un lavado, tiene un filtrado, y se reprocesa, digamos. Nosotros, en nuestro proceso productivo, compramos la materia prima, ya sea postindustrial o postconsumo, y lavamos y reprocesamos nosotros en fábrica. Eso nos garantiza, digamos, cierta calidad
de materia prima. Cuando hablo de calidad, hablo de que no venga material contaminado. Hay distintos tipos de plásticos. Nosotros usamos solamente polipropileno. Una de las ventajas de usar un solo tipo de plástico es que el producto final es homogéneo, digamos, no tiene, porque los plásticos se trabajan en distintas temperaturas. Y la idea, además de generar impacto ambiental, como dije antes, es generar impacto económico, con lo cual necesitamos tener un producto que, digamos, que sea aplicable y que sirva. Entonces, bueno, una de las formas de garantizarnos es seleccionar la materia prima en origen nosotros, procesarla nosotros y después transformar el producto final. Bien, y continúo con vos y después le renuevo la pregunta a Pablo. ¿Ustedes normalmente trabajan con empresas constructoras, trabajan con el consumidor final, con ambos? ¿Cómo es ese proceso, digamos, comercial? Tenemos de los dos tipos de clientes. Tenemos constructores, que a su vez tienen su cliente final, y tenemos también clientes finales. Generalmente el cliente final es el autoconstructor, por eso decimos que el sistema es súper amigable para la autoconstrucción, digamos. Y muchas veces trabajamos con constructoras o constructores independientes, digamos, que tienen su propio cliente. En ese sentido, es casi indistinto para nosotros, digamos, nosotros definimos nuestro target como cualquier constructor, arquitecto, ingeniero, ingeniera, digamos, constructor en el sentido amplio de la palabra, cualquiera que quiera construir y, digamos, pondere los sistemas alternativos o industrializados, para nosotros es un posible cliente. De nuevo, porque el sistema es versátil, entonces o facilita la autoconstrucción o para una empresa constructora, digamos, le da tanta velocidad en obra y de aparte no necesitas de mano de obra especializada, con lo cual no necesitas capacitar a la gente. Bien, como bien vos dijiste antes, es como un Lego. Lo puede construir Exactamente, hasta un niño. exactamente. Es lo más gráfico que encontramos hasta ahora para... Aparte, la idea es la misma, digamos, es un Rusty para adultos. Bien, y ustedes, Pablo, suelen trabajar con el consumidor final, digamos, hay mucha gente que últimamente con todo esto de la sustentabilidad, de la energía renovable, ha empezado a buscar paneles solares para las casas o temas de reciclado de agua, etcétera, digamos, generación de energías alternativas. ¿Trabajan con ese tipo de consumidor o solamente trabajan vinculado a grandes obras? Sí, en realidad en el mismo caso que comentaba Zenón, nosotros también tenemos dos tipos de público, que es uno, el cliente particular que se ve interesado por adoptar, digamos, más eficiencia o adopta un criterio, digamos, frente a la sustentabilidad, pero también nosotros apuntamos a nuestro fuerte, que son empresas constructoras, porque el producto está, digamos, concebido e instalado dentro de un todo, es decir, se parte de un proyecto que es sustentable, donde todo está acompañado, porque un sistema eficiente de energía adaptado a un consumo que es irracional, claramente no va a tener beneficios. Entonces, nosotros buscamos la profesionalización a través de los estudios de arquitectura y a través de las empresas constructoras, que claramente apuntan a sus proyectos desde un enfoque más minucioso y más detallado. Pero bueno, claramente tampoco desasistimos a aquel cliente particular que está, digamos, quiere desarrollarse en esta nueva era que se inicia frente a todo el tema de las construcciones sustentables, donde quiere ser más eficiente en el modo que maneja la energía y de alguna manera busca cierto resguardo de independencia en el modo en que genera y consume su energía. Así que tenemos los dos públicos, pero apuntamos a sostener con mucho más énfasis a todo lo que son los estudios de arquitectura y todo lo que son los desarrollos de construcciones. Bien, acá ya empezaron a aparecer algunas preguntas en el chat. Dice Jorge Grosso, para una casa tipo
qué volumen estamos hablando para el grupo de baterías? En realidad, a ver, en los consumos domiciliarios, el tamaño de equipamientos está o sea, acá hay que diferenciar dos cosas. Uno es potencia de instalación y la otra cosa es la energía de almacenamiento. La potencia en los sistemas monofásicos domiciliarios están en el orden de los 3, 4 a 5 kilowatts. Esas son las escalas de los tamaños de equipamiento. Luego, el almacenamiento nosotros lo hacemos con módulos de baterías de 2.5 kilowatt-hora de energía almacenada. Nuestros sistemas parten desde una dotación mínima de baterías, o sea, podemos partir desde los 2.5 kilowatt-hora de energía almacenada hasta de estándar 5 o 6 unidades por equipo, porque cada máquina tiene divisiones para alojar baterías en su interior y el usuario puede completar el nivel de baterías que quiere en cualquier momento de su etapa de uso. Es decir, puede arrancar desde una dotación mínima de baterías y la va adaptando de acuerdo a la autonomía que quiere tener en caso de corte de energía. ¿Por qué explico esto? Porque convengamos, por ejemplo, que si yo tengo 2 baterías, tendría 5 kilowatt-hora de energía almacenada, y si yo tuviese un corte de energía y estoy consumiendo 1 kilowatt de potencia, la batería me permitiría 5 horas de autonomía. En función de eso es cómo se dimensiona el tamaño del storage o el tamaño del almacenamiento. Así que nosotros partimos, eso es un poco una decisión que va vinculada al estudio del perfil del consumidor en función si está en una zona donde tiene mucha interrupción de suministro de energía eléctrica, si quiere llevar el autoconsumo a valores, digamos, prácticos del 100%, entonces el tamaño del almacenamiento depende un poco del perfil del usuario. Pero eso es totalmente modificable y lo puede hacer en cualquier etapa de uso, digamos. No sé si a la persona que formulé le pude explicar la inquietud. Bien, Jorge, ahí si querés podés dejarnos un comentario a ver si está clara la respuesta. ¿Cómo, vinculado a esto que explicabas a lo último, Humberto también pregunta cómo funcionan estas baterías en bajas temperaturas? Nosotros tenemos inconvenientes en zonas de muy baja temperatura, es decir, por debajo de los 0 grados, donde la batería, el sistema, lo que es el controlador el gestor de batería, está midiendo permanentemente distintos parámetros y uno de ellos es la temperatura. En las baterías de litio, uno de los inconvenientes es la baja temperatura. Empezarían estos problemas por debajo de los 0 grados. Si no tuviese el sistema, o sea, si esto claramente tuviéramos que llevarlo a zonas donde el régimen de trabajo es a muy baja temperatura, se le coloca un sistema adicional de calefacción a la temperatura, perdón, a la batería. Pero si no, el sistema viene dotado con un dispositivo de protección que por debajo de los 0 grados desacopla el funcionamiento de la batería y el sistema fotovoltaico puede seguir funcionando independientemente de las baterías. Bien. Y Santiago, Zenón, disculpa, no lo puedo evitar. ¿Cómo es el tema? Acá preguntan, y yo también tenía la inquietud con respecto a la obra, ¿no? Porque listo, uno pone los ladrillos uno arriba del otro, y después todo lo que es la parte de mampostería, ¿cómo es la instalación, digamos, final de la obra? Bueno, a ver, siempre estamos partiendo de, a ver, si es construcción húmeda o construcción en seco. Lo que nosotros hicimos fue, además del ladrillo, tomar otro tipo de elementos que están disponibles en el mercado y no que sean propios del sistema. Es decir, tomamos, por ejemplo, soleras del steel frame cuando hablamos de refuerzos de verticales. Tomamos lo que son las placas
cementicias tomamos lo que es el yeso, tratamos de incorporar para que, digamos, sea una cosa accesible y no que sí o sí, digamos, no es un sistema cerrado, quiero decir. Con lo cual, la construcción es muy parecido a lo que, digamos, uno está acostumbrado. Partimos de una platea o un encadenado. De nuevo, si es construcción en seco, vinculamos la estructura, los ladrillos con las soleras. Si es construcción húmeda, dejamos los pelos en la platea y después colamos el hormigón, porque, digamos, queda como un encofrado perdido en los huecos del ladrillo. Y después se cierra, digamos, hay que pensar el tema de los servicios previamente, digo, para ya tenerlos pensados, tenerlos modulados, porque a medida que uno va levantando la pared tiene que ir colocando los servicios, porque acá no hay, no sé, en la construcción tradicional uno puede tirar el caño y seguir, acá, digamos, hay que tenerlo modulado o pensado, mejor dicho, para no tener que ir para atrás. Y después se apoya al techo. De nuevo, el techo puede ser de cabreadas de madera, techos de chapa. En ese sentido, no tiene nada distinto a lo que es la construcción que todos conocemos. Cuando hablamos de volver atrás, ¿estamos hablando de tirar la pared o estamos hablando de romper un ladrillo? Estamos hablando de agarrar una moladora y calar un poco el ladrillo. Bien. Lo que pasa es que tratamos de que, o sea, si digo que el sistema te da velocidad de obra, trato de que todo eso no tengas que hacerlo, porque si Claro. no, todo eso lentece. ¿Y hasta cuántas plantas se pueden construir? ¿Y cómo se materializan el tema de las ventanas, las puertas? ¿Cómo es esa parte? Nosotros recomendamos planta baja y máximo una planta, o sea, planta baja y primer piso. ¿A qué te referís con materializar las ventanas? Bueno, acá el arquitecto Jorge, me imagino que se refiere al hecho de la instalación de las ventanas y puertas con respecto a cómo es el enganche y todo. Bueno, nosotros sugerimos aberturas de construcción en seco que generalmente están estandarizadas y coinciden con las medidas del ladrillo. El ladrillo permite con autoperforante instalar las aberturas, digamos. Nosotros para lo que es, por ejemplo, y me pongo más técnico en la parte del dintel de la ventana, usamos las soleras para cerrar ahí el tema de la abertura, y con tornillos autoperforantes instalamos la ventana, y bueno, después se sella, obviamente, como cualquier otra ventana. Pero a medida que uno va levantando las paredes, va dejando el mismo hueco de la abertura. No hay que poner la pared y después cortar con la mano. Eso también, digamos, no es práctico. Bien. ¿Y tienen alguna certificación ustedes para el uso en construcción con respecto también cómo se comportan en la resistencia a la aislación térmica y acústica? Estamos tramitando el certificado de aptitud técnica que te da el Ministerio de Hábitat. En estos momentos está medio frenado porque el INTI, bueno, por el aislamiento obligatorio no está trabajando, digamos, y todo se hace vía INTI. Después lo que hay son ensayos sobre el ladrillo, que obviamente son compartibles para cualquiera que los necesite. Pero, digamos, sí, lo que estamos tramitando es el CAT, que es lo que, digamos, te otorga el Estado a los sistemas alternativos de construcción. Bien, ¿y cómo se comportan con respecto, acá una o dos preguntas, la aislación térmica y acústica, y por otro lado, respecto de incendios, todo lo que es la parte de si son ignífugos? Bueno, te contesto primero lo de la aislación térmica. El plástico no es conductor térmico, perdón. Y después el diseño del ladrillo conforma 3 cámaras de aire, con lo cual el diseño, la materia prima y los revestimientos que sugieren el sistema hace que sea súper térmico y acústico, digamos. Y en cuanto a ignífugo, que es una pregunta, digamos, re común, el plástico no es ignífugo, el plástico se lo trata con retardantes de llama, que hace que no propague llama, ¿sí? Pero el plástico en sí no es ignífugo. Y lo que nosotros, digamos, nuestro sistema sugiere revestir con placas de yeso o placas cementicias, que además le otorga, es
es una capa más que retarda, digamos, la llama. Bien, voy a hacerte la última pregunta de las que tengo acá, que va vinculada a esto, y después paso a otro tema, que dice si acepta directamente el revoque y yeso o hay que colocarle previamente una malla. El revoque común no lo toma, porque el ladrillo no es absorbente. Sí se le puede poner revoques tipo revoques plásticos, tipo Tarquini o Revear, porque si se le coloca una malla. O si no, digamos, placa de yeso, placa cementicia con tornillo autoperforante, se coloca directo sobre el ladrillo. Bien. Bien, y pasando un poco a otro, digamos, como a un bloque distinto, más vinculado a cómo se han adaptado y cómo ha surgido esta inquietud de ustedes. Esto se los pregunto también vinculado a algo que estamos preparando a la brevedad, también desde el sector de la escuela, que está vinculado a todo lo que son economías alternativas, ¿no? O sea, eh, ustedes tienen un alto impacto en cuanto a lo que es la parte de triple impacto, ambos proyectos, y por otro lado a la economía circular, si se quiere. ¿Cómo, ¿Cómo surgió esta inquietud? ¿Cómo fue el proceso de creación de su proyecto? Arranco por Pablo, así no monopolizamos. No hay ningún problema. Bueno, sí, nosotros también arrancamos hace 5 años con nuestra asociación con una empresa europea que viene esto trabajando ya desde muchos años atrás, porque convengamos que nuestras tecnologías, que tal vez parezcan nuevas para nuestra región, ya son muy experimentadas y certificadas en países que están en desarrollo, que tienen un desarrollo superior al nuestro. Así que hay muchos países que ya vienen aplicando sistemas de energía renovable a nivel domiciliario o doméstico hace más de 15 años, con lo cual nosotros a partir de esa experiencia la trajimos a nuestra región, porque nosotros en Argentina puntualmente tenemos, más allá de la necesidad de adoptar un cambio en cuanto al compromiso frente a la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, que por un lado Argentina se suscribe a compromisos internacionales como el Acuerdo de París y el Pacto de Kioto, en cuanto a establecer que su matriz de energía debe contener un porcentaje de energía renovable. Cuando hablo de energía renovable no me refiero a la solar, sino a la eólica, a la biomasa y otros tipos de energía que no tengan digamos, un origen fósil. Pero más allá de eso, que es un criterio de sustentabilidad, Argentina tiene problemas de energía muy serios, que no voy a ahondar en su historia de origen, y es necesario complementar a través de una ley que fue sancionada en nuestro país, que es una ley federal de generación distribuida, a partir de las cuales los usuarios, todo usuario de energía eléctrica puede, por medio de fuentes renovables, generar su propia energía y volcar excedentes a la red pública. Bueno, eso fue un poco el marco que dio origen a todo nuestro emprendimiento. Creímos que Argentina adoptaba medidas propicias y bueno, de hecho, más allá de estos avatares que estamos pasando en estos momentos por la pandemia y por la situación económica del país, pero creemos que ese es el camino, así que estamos sostenidos firmemente en el tránsito hacia ese objetivo y un poco, bueno, comentándote en función de lo que preguntabas en cuanto a cómo nos reorganizábamos, bueno, claramente estos momentos de crisis nos obligan a repensar nuestras estrategias en cuanto no en cuanto a cómo es el producto, porque eso lo tenemos claro, sabemos cómo es, pero sí en cómo hacemos para que nuestro producto siga siendo y estando al alcance del usuario de energía argentino. Bien, Pablo, te hago una consulta como para desasnar. Muchas veces es algo que quizás gente que recién está escuchando sobre temas
paneles o de energías renovables, ¿cómo es la relación inversión versus recupero? Bueno, hoy eso puntualmente es uno de los factores más negativos que tenemos, porque para analizar el recupero de estas inversiones, claramente tenés que trabajar sobre la magnitud que estás ahorrando, y eso es el costo del kilowatt hora. En general, donde los países donde es propicia esta tecnología y claramente es infrenable, es en aquellos países que tienen costos realistas de la energía que consumen. Si nosotros, por definición, nuestro kilowatt hora está condicionado a ajuste de tarifa o está subsidiado, lo que sea, nuestra máquina obviamente ahorra sobre un componente que tiene un precio muy bajo. Eso impacta en lo que es la relación de recupero. A ver, esto tiene un costo de inversión, y si el kilowatt hora que está ahorrando vale poco, claramente eso lo voy a recuperar a lo largo de muchos años más. Pero salgamos un poco de nuestro escenario local, que está, digamos, influenciado por variables que no están a favor. Veamos qué es lo que ocurre en países cercanos, y sin ir a Europa ni mucho menos, donde el costo del kilowatt hora de energía tiene un costo, digamos, sin influencias que permitan reducir su valor. Estas tecnologías se amortizan en un plazo de entre 3 a 5 años. Eso es el plazo de recupero que tienen las tecnologías en escenarios donde la energía se cobra lo que se tiene que cobrar. Así que lo que pasa es que nosotros, obviamente, tenemos un retraso tarifario producto de un sinnúmero de factores, y básicamente un problema que tampoco, por la pérdida de poder adquisitivo de la sociedad, no se puede llevar la tarifa más arriba al punto donde tendría que estar, y lógicamente nuestros plazos de recupero están por encima de los 8 a 10 años. Eso es la realidad. Claro. Pero bueno, creo que hay varias cosas que tenemos que corregir, y en función de eso, mirando un poco las experiencias de los países vecinos, todos los que hacen de las energías renovables un modelo exitoso trabajan con una tasa de recupero que está entre 3 a 5 años. Bien, y tenés una noción, digamos, acá quizás me pongo muy técnico con respecto a lo que es el impacto ambiental, ¿no? ¿Cómo impactan las redes distribuidas en cuanto al impacto ambiental de tener un panel de repente en una obra, en una casa, en un edificio, versus tener que generar la energía desde un lugar centralizado como puede ser una represa? Bueno, eso es una tendencia mundial. Argentina tiene de su matriz energética aproximadamente el 80% lo hace a través de recursos fósiles, de distinto tipo, de energías que no son renovables. Un poco la tendencia mundial es que a través de lo que, como mencioné, el Acuerdo de París y el Pacto de Kioto establecían una política tendiente a que en un determinado plazo esa composición de matriz de energía no tuviese como mínimo el 20% en energías de origen renovable. Entonces, bueno, nosotros acá en Argentina habíamos escalado muy bien en esa composición. Claramente después la realidad del país hizo que las inversiones se frenaran y no pudiéramos llegar con la pendiente, con la celeridad que se proyectaba, y con la pendiente de crecimiento al punto donde habíamos proyectado. Pero creo que independientemente de eso, como habitantes del planeta Tierra tenemos un compromiso, y como profesionales de la construcción tenemos un compromiso en la sustentabilidad, que debe pesar mucho más, en forma mucho más impactante en el momento de la toma de decisiones que la economía propiamente dicha. O sea, debemos pensar también el costo que tenemos por utilizar recursos que no son renovables. Correcto. Y última pregunta con respecto a esto. Una vez instalado, vos me decías, bueno, tarda aproximadamente 8 o 10 años el recupero de la inversión, por lo menos en Argentina,
de 3 a 5 años en un país del exterior. ¿Cómo es el tema del mantenimiento, ¿no? O sea, ¿requiere mucho mantenimiento, poco mantenimiento? ¿Se deben recambiar los paneles? Bueno, en realidad cuando nosotros te mencionaba anteriormente el concepto de diseño que es fácil de usar, fácil de instalar y amigable con el usuario, claramente nuestro objetivo fue diseñar equipamientos que no requiriesen ningún tipo de mantenimiento. Ninguno de nuestros productos, las baterías de litio y todos nuestros equipamientos, el Green Storage, el equipo nuestro que es el que le llamamos el acumulador verde, todos los equipamientos y la instalación tiene una garantía de 10 años, con lo cual nosotros estamos absolutamente seguros y convencidos de la nobleza de los productos que ofrecemos, si no, claramente no podríamos garantizarlo por 10 años porque estaríamos reponiendo piezas en todo momento. Entonces, es decir, el resto de los componentes, la electrónica no tiene desgaste, no tiene deterioro. Los equipos tienen conectividad a Internet, eso nos permite a nosotros hacer telemetría en todo momento de los equipos, no para condicionar el uso al cliente, sino simplemente para predecir, para ver que todas las variables de diseño del equipo estén funcionando en óptimas condiciones y poder asesorarlo al cliente si necesitara algún tipo de requerimiento. Y la única consideración, si cabría digamos, en atención el tema de mantenimiento, sería eventualmente la limpieza de paneles. El panel solar tiene una vida útil no menor de 25 años y también tiene 15 años de garantía y resisten a las condiciones climatológicas más adversas, tanto de granizo, nieve, temperatura, son certificados y además tienen una garantía de rendimiento lineal de no menos de 25 años. Eso es norma. Todos los paneles que certifican calidad tienen que cumplir con esa garantía. Sí, claramente el panel, si está expuesto a suciedad, que en general puede ser, digamos, cuando hay zonas de mucho polvo o que accidentalmente tengan, qué sé yo, excrementos de aves o eso, bueno, obviamente es como que se le interpone una película que hace que la radiación solar no impacte directamente sobre la fotocelda. Entonces, lo que hay que hacer es una limpieza, pero muy sencilla de realizar y eventualmente que eso se determina más en forma visual que por una regla práctica. Así que en Bien. general el polvo habitual que se le puede juntar arriba del panel, con la misma lluvia lo va limpiando, porque todos los paneles tienen una inclinación, entonces el mismo agua de lluvia va generando que se autolimpien, excepto que haya, lo más dificultoso son los excrementos de aves que quedan así como una mancha y si eso es muy fuerte hay que tratar de limpiarlos, nada más. Clarísimo. Zenón, en la misma línea de las preguntas que le hacía a Pablo, ¿cómo lo han pensado ustedes? Vos, de hecho, lo mencionabas hace un ratito, el tema de que se conciben desde la base como una empresa de triple impacto. Como desarrollar un poquito esta idea, ¿no? Mira, esto nació, en realidad, es una conjugación de algunas cosas. Primero, nosotros somos una pyme familiar, nos dedicamos hace más de 15 años a la fabricación de tuberías de PVC y PAD, que son otros tipos de plástico, para lo que es infraestructura, o sea, obra pública. Como una estrategia de negocios empezamos a mirar y tratar de, bueno, incorporar cosas que, digamos, sean más del sector privado que del público. Al estar ligados al plástico, nos dimos cuenta que hay un problema con todo lo que son los residuos. Para ponerlo en números y que más o menos se pueda entender, en Argentina se generan 2 millones de toneladas de plástico que van a parar a vertederos por año, y se estima que solo reciclamos un 10%, con lo cual hay un problema con lo que son los residuos. Y bueno, hace 3 años
uno de los socios se le ocurrió esta idea que es el ladrillo, y nos pareció que encerraba, bueno, como dije antes, por un lado lo que es la economía circular que decías vos, Julián, por otro lado resolvía, digamos, un déficit habitacional que hay en Argentina, y nos parecía que además de esto ofrecíamos un producto que, digamos, que servía, ¿sí? No era nada más reciclar, sino que estábamos desarrollando y ofreciendo y poniendo, digamos, en el mercado un producto que sirve y que es aplicable y que, digamos, no queda solo en el reciclaje. Con lo cual es un poco la conjugación de esas cosas que cuento. Así que bueno, hace 3 años lanzamos, y obviamente es un sistema en continuo desarrollo porque es joven. De hecho, este año estamos lanzando también una teja, ¿sí? Con la misma materia prima, una teja, digamos, de plástico reciclado, que con 4 tejas se use 1 metro cuadrado y, digamos, simplifique también lo que es la aplicación del techo desde el mismo punto de vista de la sustentabilidad, con lo cual, digamos, seguimos caminando y aprendiendo y agrandándonos. Está muteado, Julián. Lo muteo para que no se escuche el ruido Sí. de la calle por las dudas, pero con respecto al tema de los costos que mencionabas antes y la rapidez de la obra con la alternativa de ustedes, ¿cuál es la relación? Hablabas de un 30% aproximadamente. Sí, nosotros estimamos que contra construcción tradicional el sistema, a ver, nosotros en 60 días podemos entrar a una casa de 50 metros cuadrados, lo cual, no sé, y si tengo que decirte en construcción tradicional, eso tarda 6 meses, con lo cual es 3 veces más rápido. Y cuando hacemos los cálculos al final de obra, y por eso hablo de economía de obra y no hablo del valor del ladrillo, el sistema es hasta un 30% más económico versus construcciones tradicionales, y otros sistemas industrializados también, lo que pasa es que hay un montón, digamos, pero para comparar el que conocemos todos, que es el tradicional, hablamos de hasta un 30%. Bien. ¿Y la durabilidad del ladrillo, cómo es, digamos? ¿Cómo es también la operabilidad, ¿no? O sea, muchas veces uno en su casa de repente quiere hacer un agujero en la pared, quiere, no sé, cambiar las instalaciones eléctricas, se le pinchó un caño. ¿Cómo es el post? El post, bueno, como dije antes, que por ahí con una moladora o una caladora se hace un agujero en el ladrillo, de hecho así se instalan las cajas de los enchufes, los apliques, con lo cual la reparación en ese sentido es lo mismo, se hace un agujero, se calan en el lugar donde donde está el problema y después se vuelve a tapar con la placa, se puede rellenar con, no sé, con poliuretano expandido. Y respecto a la durabilidad del ladrillo, vuelvo un paso para atrás. El plástico dura 100 años, o sea, el plástico no se degrada nunca. Lo único que degrada el plástico es el sol, y bueno, pero el sistema, digamos, sugiere tener revestidos los ladrillos, no al sol. Y probablemente me pregunten por las tejas tienen un tratamiento UV justamente para, digamos, que no las afecte el sol. Muy bien. Pablo, te preguntan acá si tienen representación en Uruguay o simplemente están en Argentina. No, nosotros estamos trabajando, no tenemos representación, pero estamos trabajando para hacer una filial en Uruguay en estos momentos. Así que estamos también pensando, desde hace rato venimos viendo al mercado uruguayo como un mercado muy importante y sí, estamos trabajando puntualmente en los próximos meses ya estableciéndonos en Uruguay. Muy bien.
ambos les dejo la preocupación ahí si quieren para ir gestionándolo, si tienen algún video o algo para compartirme que tengan cargado en YouTube, si es que hay. Porque me preguntan acá por mostrar obras con los diferentes tipos de elementos y materiales. Si quieren me lo van gestionando, me lo mandan por WhatsApp y yo ahora lo abro más al cierre del webinar. Por otro lado, acá Jorge también pregunta si, bueno, eso ya lo habíamos consultado, el coeficiente de aislación de estos ladrillos de polipropileno es mejor que un ladrillo hueco. La transmitancia térmica del ladrillo, o sea, sin estar revestido, sin estar dentro del sistema, es de 0,05. Toda esa información técnica, eso, Julián, ¿cómo quedó conectado? Así se las paso. Ahora si querés les dejamos Dale. tu correo en el chat, así les pueden después escribir por cuestiones técnicas. También me pueden escribir a mí, yo tengo ahí el material que me pasó Zenón para pasarles cuestiones técnicas, pero si ya lo canalizan con ellos, mejor, para estar en contacto por otras cuestiones. ¿Se pueden colocar en regiones sísmicas? Sí. Sí, de hecho por cómo trabaja la estructura, o sea, esto es una mampostería de cierre, no son ladrillos portantes, el ladrillo, digamos, es ideal porque primero que pesa menos de 1 kilo cada ladrillo pesa 850 gramos, con lo cual la estructura es hiperliviana, no hay peligro de aplastamiento, digamos, y después lo que trabaja es la estructura y no el muro, digamos. Sí, de hecho en San Juan tenemos hay dos construcciones hechas. Bien. Bueno, ahí te habías adelantado algunas preguntas con respecto al tema de las tejas, así que no sé si ya las habías visto. ¿Qué espesor tiene la pared de ladrillo? El ladrillo mide 30 centímetros de largo por 15 de alto por 15 de ancho. Se necesitan 22 ladrillos para 1 metro cuadrado. Bien. ¿Y qué producto se utiliza para proteger al ladrillo del sol? O sea, ¿qué producto? Entiendo que en realidad estaría hablando de las tejas. De la teja es un químico para tratamiento UV, no sé el nombre, o sea, son nombres de moléculas químicas que no, la verdad que no me las acuerdo. Bien. Lo testa eso, pero no me acuerdo, es un químico. Se le agrega un químico, como igual que lo que hace de retardante de llama, son todos químicos que se le agrega al plástico para que el sol no rompa las moléculas del polipropileno en este caso. Bien. Pablo, ¿qué vida útil tienen las baterías? Bueno, las baterías se diseñan con un parámetro que se llama el ciclo de carga y descarga. Todas las baterías de litio hierro fosfato, que es el tipo de batería que nosotros trabajamos como sistema de almacenamiento, tienen una cantidad de ciclos de carga y descarga no menor a los 6.000 unidades. Previendo que todas las baterías hacen entre 1 a 1.4 ciclos de carga y descarga por día, eso lleva una vida útil no menor a los 15 años. Por eso nosotros damos las garantías de los equipamientos en 10 años, porque entendemos que aún en el servicio de estrés más exigente a lo que se pueda someter al equipo, eso lleva la vida útil en un lapso no menor de los 15 años. Esa es la gran ventaja de estos sistemas, digamos, de última tecnología de acumulación respecto de todo lo que son los sistemas convencionales. Ninguna batería convencional, por más que sea de ciclo profundo, de gel o plomo ácida, tienen ciclos de carga y descarga tan altos como presentan las tecnologías del litio. Entonces eso claramente habla de las ventajas en que no hay que estar pensando en reemplazos o reposiciones o pérdida de eficiencia. Así que los plazos de vida útil son extremadamente altos en comparación con las tecnologías conocidas.
Bien. Y preguntan también, una vez que estos paneles se rompen, ¿qué pasa? O las baterías incluso, ¿qué pasa con ellos? Bueno, si el panel sufre algún tipo de deterioro, lo que va a ocurrir es que va a perder eficiencia el sistema de generación, o sea, el sistema de captación. Si un panel se rompe por cualquier motivo, ya sea por algún agente externo imprevistos o algún acto de vandalismo, el panel lo único que ocurre es que se deteriora su cristal y puede entrarle agua en los días de lluvia. Entonces, obviamente la humedad no es favorable para la conducción eléctrica, puede cortocircuitar las celdas y entonces el panel pierde eficiencia. Pero como es un sistema concatenado por varios paneles, claramente el sistema va a perder rendimiento de acuerdo a la falda de paneles a la que haya sido afectada. Y en ese caso lo que se cambia es la unidad deteriorada. Se sustituye la unidad y se reemplaza por otra similar. Así que nada, como los paneles tienen todos, aún siendo de distintas marcas, tipologías de 60 celdas o 72 celdas, lo único que hay que hacer es reemplazarlo por uno de tipología similar, ¿no? Y puede ser distinta marca, ¿no? En ese sentido, técnicamente un panel es compatible a otro, por eso hablaba de la importancia de la certificación, porque la certificación de paneles permite una estandarización independientemente de la marca. Bien. Ahí dice, ahí Zenón te preguntan nuevamente con respecto al tema del aislamiento acústico, frío, calor, que Laura me parece que llegó un poquito, se conectó un poquito más tarde. Sí, contaba que, digamos, primero que el plástico no es conductor de temperatura, ¿sí? Si bien se trabaja por termoformado, no es conductor de temperatura, no es conductor térmico. Además, el diseño del ladrillo conforma 3 capas de aire como aislante. Bueno, y después el sistema sugiere revestimientos que también funcionan como aislante. Eh, para los índices de aislamiento, eso después lo paso, la verdad que no me los acuerdo. O sea, el sistema es súper aislante y súper acústico, pero después los índices se los paso después al que los necesite, yo se los comparto con todo gusto y los ensayos y todo eso, que la verdad que no me lo acuerdo ahora de memoria. Esas son algunas de las construcciones. Mando las fotos con las casas ya terminadas, eso es en el Delta de Tigre, por ejemplo. Esto es un barrio privado en Escobar, ahí están las cabreras de madera que contaba antes, y las placas que usamos para revestir. Eso es un salón de fiestas en Zárate, hay mezcla de construcción húmeda. Eso es una vivienda en Uruguay tenemos representación. Esto es una de las viviendas que hicieron en Uruguay, es un video mostrando la casa. Es una vivienda de, creo que, si no me acuerdo mal, de 50 metros cuadrados. Zenón, los plásticos que se recuperan de posindustria, ¿de qué industrias son? O sea, vos explicabas que había dos fuentes principales. Sí. ¿Qué industrias suelen ser las que más? Las más comunes son industrias del envase, por ejemplo, porque el polipropileno tiene un buen comportamiento. Por ejemplo, a ver, para que se entienda, los tuppers que tenemos en casa generalmente son de polipropileno porque los pones en el microondas y no genera ningún perfume, o sea, no se tiene, digamos, buen contacto con los alimentos. De hecho, casi todos los packaging, no sé, la etiqueta de la Coca-Cola es de polipropileno. Con lo cual, la industria del envase nos alimenta un montón a los que recuperamos polipropileno. Hay industria de muebles, sillas de polipropileno.
¿Qué más puede ser? Industria, bueno, ya dije, industria autopartista, ¿sí? Gran parte de las partes de plástico de los autos se hacen de polipropileno, los paragolpes, las tapas de las baterías, eso yo no lo recupero porque es un poco más complejo, pero por ejemplo las tapas de la batería, algunas piezas del interior. Bueno, Bien, las sí, tapas de gaseosa, dije, hay algunas. bastante. El polipropileno es lo que es en el uso cotidiano de nuestras casas o en las oficinas, es lo que más encontramos. El polietileno y el PVC, digamos, tienen otros usos, pero no tan en la vida común, digamos. Bien. Bueno, Pablo, Zenón, no sé si quieren compartirnos algo más, ya estaríamos cerrando este webinar. Ahí igual si dejan alguna consulta más se las comparto, pero no sé si quieren dejarnos algún mensaje, algo que quieran destacar de su proyecto como para ya cerrar. Bueno, yo personalmente, bueno, quería agradecer a la presencia de toda la gente que compartió el webinar, que nos permitió hacer conocer nuestros productos. Cualquier consulta estamos a disposición para evaluar los proyectos que hagan falta. Claramente son diseños que de alguna manera, si bien nosotros tenemos estandarizados los equipos, pero bueno, hay que adaptarlos a cada necesidad para que los rendimientos sean los esperados y los proyectados. Así que después, bueno, poner a disposición nuestros contactos para que cualquier consulta podamos asistir a lo que haga falta. Bien, yo ahí les dejé a todos el mail de Pablo y de Zenón por las dudas para que se los dejo de nuevo. También les recuerdo, también a Pablo y a Zenón, que este webinar, así como los anteriores, están siendo grabados, fueron grabados y están disponibles en el canal de YouTube de Ciclotic. Así que ahí en el chat también les dejé un poquito más arriba y se fue para arriba el link para que los puedan ver y los puedan compartir. Zenón, ¿algún mensaje de cierre que nos quieras compartir? Agradecerles también a todos el habernos escuchado una hora. Y bueno, obviamente, como dijo Pablo, a disposición de todos, si no sé, si quedó algo sin contestar, si algo para profundizar, invitarlos a la fábrica, invitarlos a las construcciones que tenemos. Estamos, nada, abiertos hasta sugerencias que tengan para el sistema, pero principalmente agradecerles a la cámara también el espacio, y bueno, eso, muy contentos. Bueno, Zenón, Pablo, muchísimas gracias a ustedes también por el tiempo, por prestarse para compartir sobre su empresa. Esperamos que, bueno, para todos, para los que nos están escuchando, para ustedes tengan un buen cierre de año, mejor de lo que fue, y que nos volvamos a encontrar en 2021 con nuevas charlas, nuevos proyectos y muchas cosas más. Así que gracias a todos y nos estamos viendo en la próxima charla del Ciclotic. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.